Profe, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está Arnold? Bien, sí, señor. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás, María? Bien, gracias. ¿Ya, ya comenzaron a hacer su estudio de mercado, su idea de negocio y todas estas cosas? ¿O no? Me imagino que no, los conozco muy bien. Sí, profe, ya empezamos. Ah, bueno. Qué falta de fe. Ay, muéstrenme muéstrenme lo que comenzaron a ver. ¿Te mostramos? No, mentira, 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 es como les sale. Bueno, vamos a ver qué pasó Camilo, Laura, Nora, Diego, qué pasó con sus cámaras. Bueno, hoy vamos a ver Camilo, Diego. Vamos a comenzar entonces con la encuesta. Cómo Ajá. se diseña una encuesta y posteriormente vamos a ver lo que corresponde a la oferta, el precio y la comercialización para terminar nuestro estudio de mercado en el día de hoy y comenzar el día lunes con la presentación por parte de ustedes de su estudio de mercado. Eh, Aquí hay estudiantes de criminalística, ¿sí, no es cierto? Sí, señor. ¿Ustedes tienen prácticas el martes Sí, o el profe. jueves? No, ¿Cuándo es el martes. el martes? Ah, bueno, entonces como teníamos el martes programado el parcial, entonces lo pasamos para el día miércoles. O si ustedes prefieren, lo dejamos para el lunes y, eh, y el martes hacemos hacemos las presentaciones. Ustedes me dirán, ah, pero el martes no están los de criminalística. Bueno, pues sí, igual harían las presentaciones, pero los que no son de criminalística, si les parece. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Entonces, ¿qué piensan? O hacemos, o lo trasladamos el parcial para el miércoles. ¿Para el lunes o para el miércoles? Para el Bueno, miércoles, Para profe. el miércoles, profe. Mejor para el miércoles. Hoy mejor, claro, mejor. Bueno, mis chinitos. Entonces, queda el parcial para el día miércoles. Entonces lo trasladamos para el día miércoles y comenzamos las presentaciones el día lunes. Como las comenzamos el lunes, criminalística comienza el lunes. Los estudiantes de criminalística comienzan el lunes. ¿Listo? Para que, para que preparen su presentación. Con ese lunes, si alcanzamos, ¿ustedes cuántos son? 11 creo. ¿Cuántos son de criminalística? Somos 14, si no estoy. 14. Bueno, entonces los que alcancemos el día lunes, más o menos por cada grupo son 15 minutos, entre 15 y 20 minutos. Entonces solo tendríamos, así, tendríamos la posibilidad de cinco grupos.
Pues creo que criminalística el día lunes pasa todo. Entre 15 y 20 minutos va a ser la presentación. Bueno, comencemos entonces. Bueno, entonces comenzamos haciendo una breve introducción a la encuesta. Una de las herramientas más importantes para los negocios es la elaboración de las encuestas. ¿Por qué es importante? Porque resulta que en este tipo de herramienta vamos a conocer exactamente qué tipo de competencia está en el mercado, qué aceptación tendría nuestro producto, qué precios podríamos en algún momento eh, tener como proyección. Igualmente, el análisis de los ingresos de las personas, y ya vamos a ver cómo, y qué, digamos, y qué precio estaría dispuesto a pagar el cliente por nuestro producto. Entonces vamos a mirar en qué consiste cada uno de estas situaciones para poder elaborar esa encuesta. La encuesta es una herramienta también de planeación, porque con base en ella, en su resultado, podemos analizar las conclusiones. Las conclusiones son la parte más importante de la encuesta, porque con ella se pueden tomar las determinaciones importantes para nuestro producto o nuestro servicio. Hablamos ayer en el estudio de mercado que eso nos permite en un momento determinado hacerle mejoras o cambios al producto, desde lo que perciba el cliente. Entonces nosotros podemos introducirle a ese producto o a ese servicio unos cambios que el cliente quiera para su producto. Entonces decimos que la encuesta es una técnica de investigación y se recogen datos, ¿cierto? A través de un cuestionario que se elabora y se aplica a un grupo de personas. Ese grupo de personas es lo que se conoce también como la muestra representativa del mercado. Entonces normalmente es un grupo pequeño, pero que nos muestra, tal como lo dice el nombre, una tendencia hacia un comportamiento. Cuando nosotros escuchamos en los medios que la encuesta dice que tal comportamiento, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la economía, cómo percibe la gente la situación de salud, ¿cierto? Entonces toman, para Bogotá, por ejemplo, toman 1.000 o 2.000 personas, les hacen las preguntas relacionadas con diferentes situaciones de salud. Y esas 1.000 o 2.000 personas, cada una responde, se analiza la muestra y se determina que, por ejemplo, un 60% no tiene no es optimista con relación a la mejora en los servicios de salud o en el caso de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos preguntamos, ¿será que 1.000 o 2.000 personas podrían en un momento determinado realmente ser la tendencia al comportamiento de 9 millones de personas? Y resulta que sí, que esa es una forma en la cual
un grupo de personas responden y eso muestra una tendencia. Ahora, la muestra no se hace en un solo lugar, por decir, se quedan en la localidad de Chapinero y ya esa es la muestra, no. Ellos se mueven prácticamente en todo Bogotá, en las 20 localidades de Bogotá, y de cada una de ellas, digamos, encuestan a 100 o a 150 personas, ¿cierto? En el caso, digamos, de la propia economía, cómo perciben su futuro en términos de mejora en su economía. O sea, toda acción que quiera, digamos, mostrarse a través de la encuesta puede ser analizada desde ese grupo que se haya seleccionado. Esta encuesta también puede ser no solamente presencial, sino también se puede hacer vía telefónica, que es lo que hacen, por ejemplo, los encuestadores en el caso de conocer cuáles son las tendencias en términos de candidaturas, por ejemplo. Como a veces la gente es tan agresiva, ¿cierto? Por diversas circunstancias, entonces a veces responde de mala manera cuando se le pregunta si quiere responder una encuesta para conocer su candidato o cosas de esas. Entonces una forma, digamos, más fácil es la encuesta a través del teléfono, ¿cierto? Esa es otra forma de realizar encuestas. Les comentaba a ustedes que para su caso pueden enviar su cuestionario a sus amigos, a su familia, a sus compañeros de academia, de la universidad, si tienen algunos conocidos, para que le respondan esa encuesta. Entonces, como se obtiene para tener información sobre un tema específico y sobre ese tema específico podemos formular una estrategia. Entonces, si al final de la encuesta observamos que las personas de pronto no están interesadas en el producto, analizamos por qué razón, porque en la encuesta le vamos a preguntar, ¿está usted interesada en nuestro producto, sí o no? Si responde sí, continuamos con la entrevista. Si responde no, podría encontrarse otra pregunta que dijera, ¿qué mejoraría usted al producto que le estoy presentando? Y entonces allí podemos formular una estrategia de modificación al producto. Lo más importante de la encuesta son los resultados, porque con ello elaboramos unas tablas o unas gráficas que van a interpretar el resultado concreto de la encuesta. Ese análisis, esa tabulación, definitivamente es lo que nos permite tomar acciones sobre lo que nosotros consideremos pertinente y lo que consideremos importante para nuestro producto o nuestro servicio. Las encuestas se clasifican también en dos tipos de encuesta, ¿cierto? Una descriptiva, que es una pregunta abierta, ¿cierto? Donde la persona explica cuál es la razón por la que está o no de acuerdo con alguna actividad, algún tema en particular. Normalmente estas preguntas abiertas se aplican para investigaciones, digamos, lo que estamos hablando, en salud. ¿Usted por qué considera, y no solamente responde sí o no, sino hace su comentario sobre la razón que lo lleva a estar pesimista o a estar optimista? Entonces, esas preguntas abiertas normalmente se hacen para investigación, pero hay otras encuestas que permiten cerrar la investigación o cerrar la encuesta. Simplemente sí o no. ¿Usted compraría un celular que tenga una cámara, yo no sé cómo? ¿Sí
o no. ¿Usted estaría dispuesta a pagar por el celular un valor entre? Y allí se dan unos rangos entre, por ejemplo, 100.000 y 300.000, 300.000 y 800.000, 800.000 y 1.300.000. Entonces uno abre una serie, unos rangos para que la persona que está siendo entrevistada, que está siendo encuestada, pueda darnos la opción, ¿cierto? Entonces, las encuestas, como la que van a hacer ustedes, se van a hacer con preguntas cerradas, de manera tal que esa persona solo tenga una opción, o sí o no. Una forma también podría ser a través de papel y lápiz, ¿cierto? O como ya les comenté, por internet o por vía telefónica. ¿Qué debe tener como parte importante la encuesta? ¿Cómo debe ser la estructura de la encuesta? Debe tener una información general. Entonces, presenta la información del producto que se quiere realizar en la encuesta. Y si se quiere, se puede decirle al encuestado cuánto tiempo puede durar respondiendo esa encuesta. O sea, esta parte del tiempo sí es, si el encuestador considera importante que el encuestado tenga claro cuánto tiempo se va a demorar respondiendo a nuestra encuesta. Pero lo que sí no debe faltar es ese encabezado diciendo qué es lo que quiere o para qué se le realiza la encuesta. También puede tener unos datos de clasificación para determinar la población muestra con base en qué, en la edad, a qué se dedica, cuál es su nivel educativo, cuáles son sus ingresos. O sea, nosotros hacemos esas preguntas dependiendo de la necesidad de conocer esa situación y poder segmentar el mercado. Entonces, cuando hablamos de la edad, entonces quienes más respondieron la encuesta está entre los 18 y los 25. Mi producto es, por ejemplo, un celular. Entonces, esa es la edad en la que posiblemente haya más habitantes, pobladores, personas que quieran comprar celular, que quieran estar cambiando de celular, que eso también lo podemos preguntar. Quisieran en un momento determinado, de acuerdo con su ocupación, es importante porque si de pronto es una ocupación que lo absorbe todo el tiempo, digamos que muchas veces, aun cuando eso se volvió un aparato casi que necesario dentro de nuestro desarrollo diario, hay personas que simplemente por su ocupación no o no les permiten en su empresa o no tienen tiempo para responder. Entonces, digamos que el celular que tienen no tiene tantas funciones, su gama no es tan importante para él, ¿cierto? Eso nos puede dar una idea. Si es una persona con un determinado estudio, uno sabemos perfectamente que entre más estudio, ¿cierto? Por ejemplo, de pronto lo requiere más en este momento con el celular, que tiene el internet, que tiene la calculadora, que tiene muchas funciones que en el caso, por ejemplo, de ustedes, lo están utilizando para obtener unas respuestas. Y de los ingresos, porque eso me va a facilitar el determinar qué rango de ingresos tiene para saber si está o no en condiciones de comprar mi producto. Las primeras preguntas deben crear el interés para responder la encuesta. Entonces yo tengo que buscar una pregunta que inmediatamente crea el interés o cree el interés en esa persona y se interese en responderme. ¿Es usted una persona que ocupa
permanente o que utiliza permanentemente el celular, usted está interesado en tener un celular con estas funciones. Entonces ya eso le crea un interés a la persona para responder la encuesta. Y hay una pregunta clave o unas preguntas claves que son las que nos permiten obtener la información de ese producto o ese servicio y de su interés en adquirirlos. Usted está interesado en adquirir un celular con unas características especiales como la cámara, como la velocidad, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa información es clave para saber si esas personas que yo estoy entrevistando realmente les interesan o no tener ese tipo de celular. Y por último, viene, si se quiere también, una despedida y un agradecimiento. Entonces, ¿cuál es el cliente ideal que queremos entrevistar? ¿Qué edad? ¿Cuál es el interés de esa persona en adquirir ese producto? A veces también el estado civil, si usted es soltera, si usted es casada, dependiendo del tipo de producto o de servicio que yo quiera colocar en el mercado, a veces se requiere conocer su estado civil. Si es hombre o mujer, ya hablamos de los tipos de ingresos y otra parte importante, ¿cuál es su ubicación? ¿Cierto? ¿En qué lugar normalmente usted está en su labor diaria o en su actividad diaria? Ah, no, que yo estoy en la casa porque ni estudio ni trabajo. Ah, no, que yo estoy trabajando. Soy una persona que se mueve permanentemente porque tengo unos negocios. Eso también nos da una idea de si posiblemente nuestro producto puede tener o no salida. Otras preguntas para la encuesta, ¿cierto? Pueden ser, ¿el producto cubre tus necesidades? Recuerdan que cuando nosotros hemos comentado sobre la importancia de la necesidad, aquí es donde nosotros vamos a encontrar si efectivamente para esa persona es importante, es necesario el producto que yo le presento. Usted está interesado en un celular con estas características, sí o no. Entonces ahí sabemos si definitivamente ese producto realmente cubre las necesidades de ese cliente. ¿Conoce un producto similar o parecido? Otra pregunta clave. Puede que en el mercado haya un producto mejor o no se encuentre, ¿cierto? O sea muy parecido. Entonces también es una pregunta clave. El precio del producto va de acuerdo con sus características. Es decir, yo le presento un producto a un cliente y le digo, mire, estoy vendiendo este celular y vale 8 millones de pesos. La persona está loco. ¿Cómo va a tener ese precio si ese celular solo tiene estas características? O al contrario, me parece que está de acuerdo con esas funciones que me están presentando, realmente uno está dispuesto a pagar ese valor. Si ese producto se encontrara en el mercado, ¿usted lo compraría? Otra pregunta clave. ¿Está o no está interesado en comprar ese producto o utilizar ese servicio? Volvemos con las características. ¿Cuáles son las características que te hacen adquirir este producto
antes que otros. Entonces aquí también volvemos a preguntar o a preguntarnos, ¿será que las personas requieren comprar celulares, y voy a ser un poco extremista, antes que adquirir alimentos? Recuerden que no solamente en Bogotá, sino en cualquier parte del país, la población tiene una forma de comportarse bastante extraña. Prefiere tener un celular, y estamos hablando de un aparato que puse como ejemplo, costoso y con muchas funciones, que tener dinero para adquirir, por ejemplo, ropa, para tener una determinada calidad en el alimento, pero tiene un buen celular. Eso se da con mucha asiduidad, ¿cierto? Que prefieren tener un producto costoso antes que adquirir otros productos que de pronto también son más necesarios. ¿Conoce algún producto que ofrezca las mismas características? Otra pregunta que nos ayuda a considerar qué tanta aceptación podría tener el producto si en el mercado hay productos similares o servicios similares. ¿Qué mejoraría de este producto? Otra pregunta que también nos puede ayudar en un momento determinado para definir, para mejorar el producto antes de lanzarlo. Quiero que usted, ¿en qué se basa para adquirir un producto? Entonces, que tenga una buena cámara, que tenga una buena resolución, que tenga unas funciones, que tenga acceso a internet, a Facebook, en fin, no sé. Normalmente uno quiere un celular con unas determinadas características, igual para cualquier producto. ¿Recomendaría el producto a sus amigos? O sea, es, digamos, el análisis del cliente es tal que definitivamente no solo acepta su producto, sino que lo recomendaría a otras personas para que lo adquieran. Si ustedes se dan cuenta, estas preguntas cubren lo que hemos conversado en todas estas clases relacionado con los productos. Y también, como comentamos ayer, a veces es mi punto de vista subjetivo mire a lo que el mercado realmente plantea. Y esas son algunas de las razones que llevan a que unos productos o unos servicios, una vez que estén al mercado, no, digamos, no se adquieren o no son recibidos con una asiduidad, con una característica de hacerlo de manera permanente. Aquí está una posible encuesta. La siguiente encuesta tiene como propósito presentar el celular Galaxy A21s con cámara cuádruple y conocer su interés en adquirirlo. Ya le estoy informando al cliente sobre para qué quiero que él realice esta encuesta. Una de las preguntas, no necesariamente en ese orden, puede ser la edad. Yo les decía, entre 18 y 25 años, entre 26 y 35 y entre 36 y 45. Posiblemente, digamos que la edad en la que están más interesados en un celular con unas determinadas características sea entre los 18 y los 25 años. De pronto, entre los 36 y los 45, no sea tan importante tener un celular con unas determinadas funciones, mientras que a los jóvenes sí les llama poderosamente la atención ese celular con esas características. El nivel de ingresos podría ser entre 800 y 1.200.000, entre 1.201.000 y 1.800.000, entre 1.801.000 y 2.500.000. Entonces aquí colocamos un rango en el cual debe estar el valor del celular.
Si, por ejemplo, mi celular está por 1.500.000, pero quienes me contestan, la mayoría está entre los 800 y el 1.200.000, pues el precio definitivamente no es un precio asequible para la mayoría de personas que estarían dispuestas a comprar mi celular, porque su rango de ingresos no da para comprar mi celular. Actualmente poseo un celular inteligente. Aquí ya ubico directamente a mi cliente. Él sí requiere un celular con unas determinadas características. ¿Con qué frecuencia cambia de celular? ¿De 6 meses a un año o únicamente cuando sufro de robo, pérdida o falla? Eso también me indica qué tantas veces una persona cambia de celular, ¿cierto? Entonces en el año posiblemente haya un grupo de personas que lo cambien en la medida en que haya un celular más actualizado, o cuando lo roban, y que eso no es muy raro, ¿cierto? Porque falla el celular o simplemente porque se pierde. ¿Le gustaría un celular con cámara digital que tenga una alta resolución y una mayor nitidez, un tipo de cámara y que el tipo de cámara sea cuádruple? También me va a responder si está interesado en este tipo de celular que yo le estoy vendiendo. Si existiera este producto en el mercado, ¿usted lo compraría? Una pregunta clave. Usted ya lo sabe. ¿Por qué? Porque aquí en esta pregunta está la respuesta que me puede determinar si mi producto es o no aceptado por el cliente. ¿Conoce algún producto que tenga las mismas características? También me ayuda a ubicarme en el mercado y saber que la competencia tiene productos con iguales características al mío, ¿cierto? Entonces tengo que mirar que ese celular va a entrar a un mercado que posiblemente tenga ya un producto con similares características. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto? Entre 400 y 800, entre 800 y 1.200.000, entre 1.200.000 y 1.600.000. Ahí está el rango que yo coloco para que el encuestado me responda y yo pueda analizar si mi producto está en el rango en que el cliente esté dispuesto a pagar por ese celular. ¿Se preocupa por mantener su teléfono actualizado? De pronto hay personas que no les interesa, que no es importante para ellas. ¿Le comentaría a sus conocidos sobre el producto? ¿Le gustó el celular? Yo lo recomiendo ante otras personas. Esto es un ejemplo, ¿cierto? De lo que ustedes podrían, de las preguntas que ustedes podrían elaborar en su encuesta. Y se le dice que gracias por su tiempo. Inmediatamente yo termino de elaborar la encuesta, tengo que tabularla normalmente. Ustedes pueden utilizar otro tipo de tabulación, pero normalmente se hace a través de esta forma, este pastel, ¿cierto? Donde se ubica el porcentaje de respuesta. Tenemos una característica dentro del rango de edad con unos porcentajes que aquí al lado derecho están los rangos para que se puedan identificar. Y cada tabulación debe tener un comentario, así sea visualmente fácil de identificar,
yo lo tengo que comentar. En cada pregunta, la edad entre 18 y 25 años conforman el 70% de la población encuestada, ¿cierto? Mírelo acá. Entonces, aquí miramos que el 70% son las personas que conforman el grupo, que permite segmentar el mercado de los smartphones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como ya lo dijimos, esa población es la que más, en un momento determinado, está interesado en adquirir ese producto, que para nuestro caso era un celular. El nivel de ingresos de los encuestados está en el rango entre los 800 y el 1.200.000, también con un 70%, lo cual indica que se encuentra en el nivel del precio del teléfono que estoy proponiendo, ¿cierto? Entonces ustedes también colocan un precio acá que ustedes consideran es el que va a tener su producto. Aquí hay otra forma de hacer la encuesta, ¿cierto? Esto fue tomado de internet. Queremos saber cómo podemos hacer su vida más fácil y nos ayudaría mucho si nos regalan unos minutos en su valioso tiempo con algunas respuestas. Esto es para ropa, ¿cierto? Mire que aquí también cómo puede definir su ropa, qué tipo de ropa le gusta, dónde compra su ropa, qué problema encuentra al buscar su ropa, qué pretende utilizar más en su tiempo libre, pantalones, etcétera. Dense cuenta, cada encuesta en particular tiene unas preguntas que le interesan al encuestador. No todas deben tener o lo que yo les comenté, ¿cierto? O lo que aparece acá. Ustedes deben de buscar, sí, encontrando en ellas las respuestas claves para determinar la posibilidad de que la gente le haya gustado su producto, que tenga el dinero para, o el rango de dinero en el cual esté su producto, que tenga, esté dispuesto a pagar un determinado producto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso entonces es el tema de la encuesta. Entonces, repito que es para nuestro estudio de mercado, todo lo que hemos visto sale prácticamente de esa encuesta, ¿cierto? Ustedes profundizan en qué, en que sí hay una competencia, porque vimos, por ejemplo, en el caso de la encuesta, que hay un producto similar en el mercado, pero lo que yo tengo que salir a buscar es quiénes son los que tienen ese producto en el mercado parecido al que yo les estoy presentando. Si ustedes analizan, cada pregunta es un informe clave para mi producto, algo que me lleva a definir qué tanto está dispuesto a pagar o a comprar una persona a la cual yo le ofrezca mi producto. Preguntas, por favor, con relación a la encuesta. Estas encuestas, profe, se pueden encontrar por Google, por Internet, o sea, se Sí, pueden claro, descargar. claro, aun cuando lo ideal, o sea, eso le puede servir como idea, pero lo que le cuento, lo ideal es que ustedes elaboren su propia encuesta Ah, porque claro. las preguntas, o sea, lo que acabamos de observar, las preguntas van de acuerdo con lo que quiere el potencial vendedor o el emprendedor con relación a un producto determinado. Entonces, lo que lo pueden es orientar en algunas preguntas, tal como yo lo acabo de hacer. Pero sí, digamos, el diseño, si a eso es lo que se refiere, sí se encuentran en Internet, en Google, pues exactamente. Ok, profe. Y Profe, la en otra la es, exposición Eh, tenemos que presentar la torta de resultados. claro, eso es lo más importante. Eso es lo importante, claro que sí. Arnold, no iba a preguntar que cuánto era el mínimo de preguntas y el máximo de preguntas.
No, en una mínimo empresa. 10. Recuerda que les dije mínimo 10. Usted puede hacer 20. Eso depende de usted. Yo le coloqué 10 como mínimo porque son las que más o menos reúnen unas características. Pero si usted requiere 12, 15, 18, 20, las que usted quiera, que considere necesarias, pues lo hace. ¿Cierto? Eso está en lo que usted pretenda conocer de los clientes. Recuerden que todas estas encuestas nos llevan a obtener información. Y eso finalmente nos va a ayudar para conocer si efectivamente ese producto tiene o no tiene aceptación en el mercado. Listo, profe. ¿Quién más quiere preguntar? Daniela, Pregunta. Máximo, ¿cuántas personas tienen que ser entrevistadas? Tuviste 15, que... No, 15, Daniela. 15. Mínimo 15. Lo mismo que las preguntas. Usted puede hacerle a 20, a 25 personas, dependiendo de la cantidad, es más sólida la entrevista. ¿Por qué? Porque hay un grupo, una muestra mayor, ¿sí? Si usted la hace sobre 25 o 30, digamos que el resultado es mucho más preciso que si la hace sobre 15, ¿cierto? Entonces, eso también le da la posibilidad de que la información obtenida sea mucho más sólida que cuando se hace con un mínimo de personas. Preguntas. ¿Ya? ¿Todos contentos? Laura, Laura, Señor. cuénteme, Laura. ¿Qué? No, preguntan, pues porque eran las preguntas y a cuántas más o menos personas se le pueden hacer, Bueno, pues, están cerradas, ¿no? bueno, listo. Entonces, como veo que quedó suficientemente claro el tema, ¿cierto? Ustedes son unas personas muy... eh, hay una palabra que capta muy rápidamente la información. Entonces, vamos a continuar con la oferta, el precio y, bueno, vamos a continuar con nuestra, bueno, ya vimos esta parte, ya estamos, esta ya la terminamos. O sea, ya terminamos la idea totalmente, ya terminamos el estudio o vamos en la mitad del estudio de mercado con la encuesta, con el producto y con la segmentación. Estamos ahí. Nos queda la oferta, el precio y la comercialización. Entonces, dentro de la oferta del producto o servicio, lo más importante también en el momento de hacer nuestro estudio de mercado es conocer quiénes o qué producto o qué servicio ya está en el mercado. Tengo que analizar con quién me voy a enfrentar o contra quién me voy a enfrentar en términos de competencia. Y para analizar esa competencia, lo primero que tengo que observar es quiénes son las personas o las empresas que ofrecen productos similares, iguales o mejores incluso que el mío, ¿cierto? Y qué cantidad están ellos presentándole al mercado. O sea, es una empresa que mueve mucho mercado. Recuerden que casi todas estas inquietudes yo las puedo obtener en Google, en Internet, y que me pueden ayudar a analizar ese mercado, ¿cierto? Lo ideal sería que yo saliera y comenzara a mirar el movimiento de la competencia. Por eso se eh, analizaba en un momento del estudio de mercado
que es muy costoso, porque eso requiere también enviar personas a averiguar cómo está la competencia, ¿sí? ¿Quiénes son los que están vendiendo? ¿Qué tipo de productos están vendiendo? ¿En qué cantidades en promedio venden? ¿Cierto? Esas productos, esos servicios que están en el mercado. ¿Cuáles son las condiciones de esas empresas? ¿Producen un alto nivel? ¿Distribuyen en un alto nivel? ¿Prestan el servicio en muy alta cantidad? ¿Cuál es la situación actual y futura de ese mercado en términos de competencia? ¿Sí? Ese es un mercado que ya está saturado, es un mercado que están haciendo, es un mercado que apenas o que enfrenta problemas. Todo eso se puede analizar cuando se sale a hacer estudio de campo. Y en general, esa oferta es la cantidad de productos y servicios que los vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo determinado de tiempo para satisfacer esas necesidades, ¿cierto? Entonces, también, cuando se hace esa investigación de mercado, se analiza si el precio que está de ese producto en el mercado es competitivo o no es competitivo, porque pueden existir empresas, ¿cierto?, que tengan valores muy altos, pero que dada la calidad y el reconocimiento, para ellos es importante de manera un poco, digamos, exclusiva, vender un producto de su marca. El caso de los zapatos, del calzado más exactamente. Hay marcas que venden a precios muy altos, ¿cierto? Y que la gente está acostumbrada a cancelar, a pagar por ese calzado. Entonces, o por una camisa de una determinada marca, o por, digamos, esto en el caso de las prendas de vestir, ¿cierto? Entonces, esos precios realmente me afectan a mí, hacen que yo tenga que subir. No, ese mercado ya es exclusivo de ese vendedor o de ese producto. Por lo tanto, yo no voy a competir en ese mercado. Yo voy a competir de pronto en un mercado mucho más amplio, con menos sofisticación, y que me lleva a analizar los precios de esos productos. Y que mi competencia, casi que en un momento determinado, me va a condicionar a esos precios, a la forma como se satisface el cliente, a la forma como le llego al cliente. ¿Qué características debe tener la empresa que yo voy a mirar, que es mi competencia? Yo tengo que encontrar, y lo vamos a ver también más adelante, unas características de esa empresa que finalmente me van a llevar a concluir contra qué empresa en particular o empresas en particulares voy a competir, y analizo en ellas qué tanto producción tienen en el mercado, ¿cierto? ¿Qué tanta producción sacan al mercado diariamente o semanalmente, dependiendo de lo que yo quiera? Entonces, analizo en el caso de la producción, o qué tanto volumen de productos distribuyen y qué hacen que esa empresa sea importante. Si ellas distribuyen o producen una cantidad determinada de ese producto o de ese servicio, ¿cuál es su participación en el mercado de esa empresa? ¿El 60% de ese mercado lo tiene una determinada empresa?
el 80 o el 40. Entonces yo determino y voy acomodando desde ya las participaciones para saber en dónde puedo entrar, en qué tipo de competencia puedo entrar a crearles un mercado. Entonces, si una empresa tiene digamos, el 60%, otra tiene, por ejemplo, un 15% y otra tiene, por ejemplo, un 10%, eso me daría el 95%. Luego, mi posible participación en el mercado podría ser de un 5% y de pronto intentar quitarle al de 10 otra cantidad para establecer mi participación en el mercado. Tengo que mirar, repito, cuánto produce, cuánto distribuye y eso en términos de mercado, a qué cantidad pertenece en porcentaje. Y ahí yo sé si puedo entrar directamente o a cubrir un nicho de mercado que no está o un segmento de mercado que no está, en este caso en el ejemplo es un 5%, o a disputarle, si ya está el 100%, al que menos participación tenga, porque es el que más puedo entrar a competir y a pelear ese mercado. ¿Qué capacidad instalada tiene esa empresa y utilizada? Es una empresa que tiene una capacidad para distribuir diariamente, qué sé yo, unas 50 unidades del producto, pero como tal, la empresa tendría capacidad para un 80%, pero solo utiliza el 50%, sea en la producción o sea en la distribución. O sea que tendría de pronto una capacidad que no utiliza. Hay vendedores que se quedan allí, hay operarios que simplemente no trabajan porque ya el mercado está comprando lo necesario. Tengo que analizar también su capacidad técnica y administrativa, qué tipo de organización es, con cuántas personas cuenta, qué tipo de empleados tiene, cuál es su capacidad en términos logísticos y en términos técnicos, cómo puedo investigar qué tipo de empresa o a qué tipo de empresa me debo enfrentar, ¿cierto? Entonces, en la investigación de mercado debería tener esas condiciones de enfrentar a una competencia que de pronto no tiene la capacidad suficiente en su parte administrativa. Hay un mal ambiente laboral, hay una situación de pronto en la que la publicidad no es la mejor. O sea, yo comienzo a analizar todo eso y lo vamos a ver más adelante. Cómo investigo esas capacidades técnicas y administrativas a través de el benchmarking. Y ya lo vamos a ver. Si yo ubico mi empresa o mi producto en un lugar determinado, tengo que analizar el área de consumo. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Si yo elegí el área de Chapinero, me doy cuenta que es entre la carrera 62, perdón, entre la calle 63 y la 57, donde más se encuentran almacenes con ropa. Eso me da lugar a que yo trate de buscar un lugar diferente con respecto al área de consumo, que no, en donde no se encuentran ese tipo de almacenes o ese tipo de productos de ropa, ¿cierto? Y entonces me voy entre la calle 68 y la propia 63, donde nunca voy a encontrar ropa.
o almacenes de ropa. Rápidamente, con solo caminar, me di cuenta que ahí había posiblemente un lugar en el que yo podría establecerme. Los precios. ¿Cómo analizo el precio de la competencia? Pues muy sencillo y muy fácil, preguntando. Yo voy y recorro varios almacenes y pregunto, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Miro productos similares y parecidos. Y le pregunto al vendedor, "Oiga, ¿y usted por qué ese precio tan alto?" Entonces inmediatamente ellos me van a responder, no, es que tiene una suela, yo no sé cómo, es que tiene, el vestido tiene estas características, y ellos le explican a uno cuál es la razón por la cual el precio es tan alto, o uno considera que es un precio de pronto para efectos de obtener información. Yo pregunto, oiga, pero mire, es que esta camisa, ¿por qué, por qué ese precio? ¿O por qué ese tipo de tela? En fin, o sea, uno tiene que idear la forma en obtener información. ¿Cuál es la calidad y la presentación del producto? Viene en un buen empaque, es muy llamativo ese empaque, es un empaque simple, está en una bolsa, eh, ¿cómo me lo van a vender? ¿Me lo venden en una caja? ¿Me lo venden? Analizo, para que así mismo yo pueda, en el momento en que saque mi producto, mirar si es importante para el cliente la forma como le entregan el producto.